tarde, gusto en saludarles, hermanos. Hoy nuestra lección, hermanos, es muy especial, lleva por nombre el Cristo resucitado. Y vamos a estar viendo, hermanos, acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a orar, hermanos, primero, ¿verdad? Para ponernos en las manos del Señor. Padre, te agradecemos, Señor, en esta tarde todo lo hermoso que eres con nosotros. Pedimos, Señor, que venga tu presencia en nuestros medios y nos ayude, Padre. Que a través, Señor, de tu palabra, Señor, podamos encontrar la paz que necesitamos, Señor, y la seguridad, Padre, de que estás con nosotros. Señor, te pido, Padre Celestial, que nos guíes con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, a reconocer toda tu verdad y todo tu amor. En el nombre de Jesús te lo pido, mas recibe honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, en esta porción de la palabra del Señor vamos a estar viendo, hermanos, un relato de Mateo sobre el entierro y la resurrección de Jesús. Vamos a descubrir en este relato, hermano, las pruebas de la realidad de que aquel que murió para expiar nuestros pecados y ha resucitado como Señor exaltado y con autoridad sobre todas las cosas. Como sus seguidores vivimos para Él y proclamamos el Evangelio para que otros también puedan ser sus discípulos. Vemos nosotros, hermanos, que una de las cosas que hacemos nosotros por nuestros seres queridos, hermanos, en los últimos ya momentos de sus vidas, hermanos, ¿verdad? Cuando ya su cuerpo sin vida está allí, es de preparar un lugar especial, un lugar de descanso especial para ellos, hermanos. Y aquí la Escritura nos va a hablar y nos va a enseñar cómo los amigos de Jesucristo, hermanos, también, ¿verdad? Querían hacer lo mismo por Jesús. Y vamos a estar leyendo cómo, ¿verdad? Ellos van y buscan la manera de que el Señor, ¿verdad? Les sea entregado para llevarlo, hermanos, ¿verdad? A sepultar como el Señor merecía que fuese sepultado. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, y también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodeado una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba ahí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. La palabra del Señor nos relata, hermanos, cómo a José va y pide, ¿verdad?, el cuerpo del Señor Jesucristo a Pilato. Y cuando una vez que se lo entrega, ¿verdad?, era la costumbre en ese tiempo, de cuando, ¿verdad?, se llevaba a cabo un fúnebre, de que se envolvían los cuerpos, ¿verdad?, en un lino fino. Y luego, hermanos, se usaban mirra y aromas, ¿verdad?, para el cuerpo, para que no, ¿verdad?, se apestara el cuerpo. Y todo esto se está llevando, esta preparación a cabo. José está preparando el cuerpo de Jesús. Y la palabra del Señor nos enseña y nos muestra, hermano, que José no estaba solo. Dice la palabra del Señor que ahí estaba María y María Magdalena con él. Y me ponía ya a pensar, hermanos, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos esos últimos momentos con nuestros seres queridos, cuando mueren con Cristo Jesús, hermanos, a pesar de que sabemos que un día los vamos a volver a ver, no deja de ser doloroso, no deja de hacernos sentir como quiera, hermanos, que sintamos tristeza y sintamos dolor de que hemos perdido a nuestros seres queridos. Y yo miro en la Escritura, ¿verdad?, que María Magdalena y María sentían esos sentimientos, tenían esos sentimientos contrarios, y que de que ellas sabían, hermanos, que el Señor había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Mas, sin embargo, me pongo ya a pensar que en ellas había tristeza y había dolor, porque estaban enterrando, ¿verdad?, y poniendo en una sepultura a su Señor. Después de haber visto dolorosamente la crucifixión del Señor Jesucristo y los acontecimientos que se habían llevado a cabo, hermanos. Y era doloroso para ellas. Mas, sin embargo, ¿verdad?, nosotros sabemos, hermanos, que el Señor Jesucristo era simplemente, hermanos, necesario, ¿verdad?, que fuera puesto en esa sepultura.
pero había proclamado y había dicho que resucitaría al tercer día. Y las siguientes escrituras nos relatan, hermanos, en el versículo 62 de Mateo 27. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postero error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellado la piedra y poniéndolo en la guardia. Aquí vemos nosotros también, hermanos, que al día siguiente, después de que José había pedido, ¿verdad?, el cuerpo del Señor Jesús y lo había sepultado, dice que los fariseos fueron ante Pilato y empezaron a decirle que ellos se habían acordado de las palabras del Señor Jesucristo, porque ellos siempre andaban ahí, hermanos, cuando el Señor evangelizaba, cuando el Señor predicaba la palabra del Señor. Ellos siempre estaban atentos a lo que decía, porque querían buscar algo, hermanos, para, ¿verdad?, ir en contra del Señor, para culparle de algo, ¿verdad?, y encontrarlo culpable de algo. Y le dicen a Pilato, estábamos recordando que cuando él vivía, dijo que al tercer día iba a resucitar. Y el temor de ellos era que los discípulos, hermanos, fueran y robaran la tumba, porque era muy usual que eso se usaba en ese tiempo y se llevase a cabo. Y después de hacer eso, proclamaran que el Señor Jesucristo había resucitado. Le piden a Pilato, hermanos, que les dé unos guardias, unos soldados para que se paren enfrente de la tumba del Señor y la sellen, ¿verdad?, para que no pueda ser abierta, y así de esa manera sus discípulos no puedan llevar nada a cabo. Y cuando esto sucede, ¿verdad?, Pilato les dice en el versículo 65, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradla como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellado la piedra y poniendo la guardia. Ellos estaban bien seguros, hermanos, de que cuando Pilato les había dado la orden a sus soldados de que se pararan enfrente de la piedra, nadie iba a poder abrirla, nadie iba a poder ir ahí, hermanos, y el temor que ellos tenían de que todo saliera a la luz de lo que ellos habían hecho, ¿verdad?, en contra de Jesús saliera, ya estaban seguros de que no podía suceder. Mas, sin embargo, vamos a la escritura, ¿verdad? En Mateo capítulo 28 del versículo 1 al 7 nos dice la palabra del Señor. Pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, viniendo María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. La palabra del Señor nos relata aquí algo bien especial, hermanos. Dice que un ángel, hermanos, estaba delante de la tumba de Jesús. Y cuando los soldados ven este ángel resplandeciente, hermanos, este ángel, ¿verdad?, que alumbra todo ese lugar, dice que se quedaron como muertos porque vieron con asombro lo que estaba aconteciendo en ese momento. Y dice que les dice a María Magdalena y a María, no teman, no teman. A Jesucristo, aquel que ustedes buscan, ya no está en la tumba. Gloria al Señor por ello, ¿verdad? Nos gozamos, hermanos, de estas palabras
tan hermosas que escuchamos, hermanos, porque hasta el día de hoy, hermanos, es una grande realidad. Nuestro Señor no está en ninguna tumba. Nuestro Señor, hermanos, no está en ninguna cruz. Él ha resucitado de entre los muertos y está a la diestra del Padre. Y aquí vemos, hermanos, que les da el mensaje el ángel a María Magdalena y a María, hermanos, y les dice: vayan y digan a sus discípulos que el Señor Jesucristo, hermanos, va ante ellos a Galilea a encontrarse con ellos. Qué tremenda cosa, qué hermoso, qué especial, hermanos, ¿verdad? Momentos tan especiales, hermanos. ¿Qué sucediera, hermanos, si nosotros estuviéramos en esos momentos, hermanos? Qué asombro para nosotros. Quizá, hermanos, estuviéramos en el lugar de los soldados y nos quedáramos como, ¿qué está pasando aquí? O quizá, ¿verdad? Como las mujeres que miraban y en asombro y con temor quizá de lo que estaba sucediendo porque no lo entendían. Mas, sin embargo, ¿verdad? El mensaje era de que ellas llevaran, hermanos, el mensaje a los discípulos del Señor. El versículo 8 dice: entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Qué bonito, hermanos. La palabra nos dice, hermanos, que cuando ellas iban con temor, pero iban gozosas, hermanos. Iban, hermanos, alegres y contentas porque llevaban unas buenas nuevas a los discípulos de que Jesús había resucitado, de que Jesús no estaba muerto, de que la tumba estaba vacía. Pero cuando ellas iban, hermanos, para su sorpresa, el que les encuentra en el camino es el Señor Jesucristo. Y dice que cuando ellas lo miran, hermanos, corren hacia él, hermanos, y se acercan y lo abrazan y besan sus pies, hermanos. Y el Señor les dice, ¿verdad? Que no teman, que vayan y den las buenas nuevas a sus hermanos para que vayan a Galilea y allí lo verán y allí lo encontrarán. Qué bonito, hermano, que nosotros podemos saber, hermano, que nuestro Señor, hermano, no está lejos de nosotros. Nuestro Señor, hermano, así como fue al encuentro de ellas, nosotros tenemos que tener la seguridad, hermanos, de que el Señor viene al encuentro de nosotros. Cuando nosotros, hermanos, estamos ahí en nuestra necesidad, ahí en nuestra dificultad, debemos de recordar, hermanos, que el Señor Jesucristo ha resucitado y que cuando yo clamo, que cuando mis palabras salen de mi boca, hermanos, el Señor Jesús está ahí conmigo en ese momento. Cuando usted clama, cuando usted está pidiendo, cuando usted está, hermano, en su dolor, en su dificultad, no está solo. Ahí está el Señor. Ha venido a su encuentro, hermano. Y es cuando nosotros tomamos el momento para abrazarle como aquellas mujeres y sentir su presencia, hermanos. Y ese abrazo especial de amor que solamente el Señor nos puede dar. Nadie, hermano, nos puede dar. Y estos eran unos acontecimientos, hermanos, muy especiales, porque estas mujeres sabían, hermanos, que algo muy especial había acontecido. Y ellas iban, hermanos, a dar un mensaje especial. Ese mensaje no ha cambiado, hermanos. Ese es el mensaje que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros para que proclamemos, hermanos. Es el mensaje, hermanos, que todos debemos de continuar llevando, hermanos, que Cristo ha resucitado, que Cristo está vivo, hermanos, y que Él aún sigue, hermano, salvando las almas perdidas, ¿verdad? Que no nos ha dejado, que no nos ha abandonado. Aún esto, hermanos, Él nos ha dado algo muy especial y nos ha dado una comisión a cada uno de nosotros. Y ahí en Mateo, el capítulo 28, del versículo 16 al 18, dice la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aún, hermano, cuando ellos fueron al encuentro de Jesús, ¿verdad? A estar con el Señor,
Dice que algunos de ellos, ¿verdad?, se postraron y algunos de ellos le adoraron, pero también dice que algunos de ellos dudaron de que eso fuera una realidad. Era un acontecimiento, hermanos, tan tremendo que me pongo ya a pensar, ¿verdad?, que aquellos discípulos cuando vieron a Jesús se quedaron sin saber qué pensar de lo que estaba sucediendo. Pero el Señor, hermanos, les asegura y les dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Durante su tiempo en la tierra, Jesús demostró su autoridad sobre la naturaleza, la enfermedad, los demonios, la muerte y más. Dice, ahora una vez más les recordó a sus discípulos su autoridad sobre todas las cosas, tanto como en el cielo como en la tierra. Grande parte de su autoridad había sido puesta de lado cuando vino a la tierra para ser nuestro Salvador, pero ahora su autoridad ha sido restaurada. Ya, hermanos, después de haber muerto y resucitado, toda su autoridad había sido restaurada. Ya no había que tener temores, ya no había que estar desconfiando, sino el Señor, hermanos, es supremo sobre todas las cosas, hermanos. Y vemos aquí, ¿verdad?, que Él habla con sus discípulos y que Él les empieza a mostrar, hermanos, que Él no los ha dejado, que Él no los ha desamparado, que era una realidad que Él estaba enfrente de ellos, hermanos. Y podemos ver nosotros, hermanos, que nuestros tiempos es una realidad. El Señor, hermanos, sigue con nosotros. El Señor no nos ha dejado. El Señor no nos ha abandonado. Aún sigue, hermanos, siendo ese Rey poderoso, hermanos, que viene en contra, hermanos, de todas las cosas, hermanos, que podemos enfrentar. Y sabe, a veces en nuestra humanidad queremos enfrentar las cosas solos. Creemos que podemos, pero no tenemos fuerzas para eso, hermanos. No hay, hermanos, en nosotros ninguna clase de poder para enfrentar, hermanos, quizá a la naturaleza, quizá, hermanos, a Satanás o las cosas que están pasando en nuestra vida, hermanos. Pero cuando dejamos las cosas a Jesús, realizamos, hermanos, que a través del poder y la autoridad de Jesucristo, entonces nosotros, hermanos, podemos ser más que vencedores, más que victoriosos, porque Él venció a la muerte. Él vino, hermanos, y tuvo victoria sobre la muerte. Y ese es el mensaje, hermanos, que hay un Cristo real, un Cristo verdadero, hermanos, que venció la muerte con poder, que no está, hermano, más en ese, allí sepultado, hermano, no está más en esa cruz. Él, hermano, venció la muerte. Y ese es el único mensaje que nosotros llevamos a todo aquel que está en necesidad. Mateo 28, versículos 19 al 20, nos dice la palabra del Señor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una comisión incluye autoridad para actuar en nombre de otro. Jesús tenía toda la autoridad y sus seguidores entonces y hoy están autorizados para representarlo en el mundo. A diferencia de las autoridades terrenales que podrían comisionar a alguien para actuar en su ausencia, Jesús está con sus seguidores, ayudándole mientras llevan a cabo la gran comisión. Nosotros no estamos solos. Dice la palabra del Señor que Él está con nosotros. Nos dio, hermanos, la autoridad, porque nos dice la palabra del Señor en el versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Dice que los bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice, muy importante, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabras hermosas de nuestro Señor. No los voy a dejar. No tengan temor. Una de las cosas que todos nosotros los cristianos, hermanos, acontece en nuestra vida es que tenemos temor de llevar el evangelio. Y ese temor viene, hermanos, por la desconfianza, por falta de prepararnos, por falta de no leer la escritura y de saber, hermanos,
que yo no puedo, que lo que mis palabras, hermanos, no son suficientes para convencer a alguien más del poder de Dios, sino el poder del Espíritu Santo que está en mí, que mora en mí, el que habla a través de mí, es el que convence a los corazones, hermanos, de venir a los pies de Cristo. Es el que les ayuda, hermanos, a entender y a comprender el por qué traemos el mensaje de la palabra del Señor hacia ellos. Relatamos, hermano, nuestra experiencia con el Señor Jesucristo y lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Pero a la misma vez, hermanos, hablamos de la Escritura y lo que dice la palabra del Señor acerca, hermanos, de la importancia de que es de recibir a Cristo Jesús en nuestros corazones. Y también hablamos y proclamamos, hermanos, la importancia de que el bautismo en agua tiene un significado especial. Al identificarse la persona con un mensaje y una verdad más amplia, dice que tal como el bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? También está el bautismo, hermano, en agua. Dice, para el cristiano el bautismo en agua es una declaración externa de una obra interna. Cuando la persona es sumergida en el agua, profesa que ha muerto a sí mismo y ha pasado estilo de vida. Al levantarse del agua, profesa que ha resucitado en Cristo para una nueva vida. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Y es importante recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, porque eso cambia nuestra vida, hermanos. Pero es importante que también llevamos el mensaje, hermanos, de poder ser bautizados en agua, porque dice que cuando somos sumergidos en el agua, hermanos, y luego, hermanos, de ser levantados, todos nuestros pecados, todo el hombre pasado, hermano, ya no es, sino que ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y por eso, hermanos, es importante que nosotros llevamos el evangelio, hermanos. Todo lo que hemos visto en el día de hoy, hermanos, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo son importantísimos. Es el mensaje de cada cristiano, hermanos. Es un mensaje, hermanos, que llevamos todos los días. No es algo, hermanos, que solo vivimos un ratito, sino que lo vivimos todos los días de nuestra vida. Y es un mensaje, hermanos, que proclamamos, Señor, de que el Señor ha resucitado, de que el Señor, hermanos, aún sigue salvando las almas perdidas. Y hoy en este día, hermanos, que podamos nosotros realizar que Cristo está con nosotros, que no nos ha dejado, que los temores se vayan, hermanos, y que podamos sentir la libertad de llevar el evangelio a aquellos que están esperando, hermanos, en desesperación, por recibirse en una palabra de aliento, de ánimo, hermanos, y un mensaje que Cristo ha venido, hermanos, para salvar las almas. En esta tarde, hermanos, le doy honra y gloria a mi Señor por todo lo que Él hace por nosotros. Y les doy las gracias por su atención, hermanos. Voy a orar, hermanos, esperando que usted haya recibido la palabra de Dios. Padre, gracias te doy por estos momentos tan especiales. Gracias, Señor, porque un día viniste a este mundo, Padre, y muriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Padre, mas sin embargo resucitaste al tercer día. Y Señor, por el que tú has resucitado, es que tenemos vida y vida en abundancia, Señor. Y sabemos, Padre, que hoy estás a la diestra del Padre abogando por cada uno de nosotros. Te pido que seas con cada uno de mis hermanos, que seas con aquellos, Padre, que no han conocido tu nombre y que no han recibido, Señor, el mensaje, Señor, de tu resurrección, para que sean libres y puedan ser salvos y vengan, Señor, a encontrar la paz en ti. Señor, te pido que tú seas con cada uno de mis hermanos y mis amigos que nos ven en este momento y que encuentren la paz en el mensaje, Señor, de la resurrección de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, recibe honra y gloria desde ahora y para siempre. Dios me los bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Amén.